que toma una posición ahora, a partir del asesinato de Urquiza, del lado del gobierno nacional. Cuando siempre él, en la década anterior, en la del 60, había estado enfrentado al gobierno nacional por provinciano, mientras el gobierno nacional es la expresión de Buenos Aires. En ese momento Andrade se pone del lado del gobierno nacional. Bueno, Roca allí, como jefe militar, vence a Ricardo López Jordán en la batalla de Ñembé. Y ya la figura de Roca comienza a descollar, ya empieza a aparecer. El segundo momento político muy importante de Roca, además de la batalla de Ñembé, es que cuando baja de la presidencia Sarmiento, la idea que tiene, y lo logró, es que el futuro presidente fuera su ministro de Educación, que era Nicolás Avellaneda. Efectivamente, Nicolás Avellaneda es presidente de la Nación, pero para poder ser presidente hay que reprimir una sublevación y un levantamiento militar. Un golpe militar. Este golpe militar está liderado por las fuerzas mitristas, concretamente por Mitre y por Arredondo. Esto ya es un golpe militar con características similares a los golpes militares del siglo XX, porque no son las antiguas peleas entre provincianos y porteños como había sido Cepeda o como había sido durante todo el gobierno de Rosa la marcha de los ejércitos de Oribe sobre el interior del país para aplastar a las provincias. No era esto, la nación estaba organizada. Lo que estaba haciendo Mitre y Arredondo era impedir que Avellaneda fuera presidente para poner otro en la nación organizada, no dividir la nación. Por eso presenta una característica similar a los golpes militares que vendrían a lo largo del siglo XX. Bueno, allí Roca participa también del lado de la institucionalidad, vence a Arredondo en Mendoza y es el segundo hecho de Roca en donde la figura de Roca aparece defendiendo las instituciones. Finalmente viene el proceso de la campaña al desierto, en el cual me voy a detener un poquito porque tiene, si uno le mira por un costado y que no es un costado forzado, tiene una vigencia y una actualidad extraordinaria. El problema del indio era en 1876, para poner una fecha, el problema del indio es un problema que ya arrastra 100 años, por lo menos. El problema del indio no es, como algunos historiadores modernos nos quieren hacer creer, que es un problema de choque cultural. Porque en realidad los indios, sobre los cuales el poder político nacional va sobre ellos, no tienen ya en su construcción ningún elemento cultural que los vincule al pasado de su etnia. Lo han perdido absolutamente todo. Son los conocidos o llamados indios pampas, que es un entrevero de etnias que han perdido absolutamente su proyección cultural, no tienen raíces culturales. En rigor están atados a lo peor de la cultura blanca, la violencia, el alcohol y el robo. De esto se trata cuando estamos hablando de los indígenas. El malón es una acción indígena para robar. ¿Para robar en dónde? Robar en las estancias y cuando se animaban un poquito más, robar en los pueblos. Rosas había producido una importante acción sobre ellos. Finalmente fracasaron las demás columnas que él había planificado y la única columna que prosperó fue la de él. No porque él no hubiera proyectado una campaña nacional. Rosas proyectó una campaña nacional, pero la columna de Ruiz Huidobro, ¿cómo? Claro, le fallan las otras columnas que tenían que salir de Córdoba y que tenían que salir de Mendoza. Bueno, esas fallaron por problemas políticos internos de cada provincia. Miren, yo me tomo un minuto más porque quiero contar algo. Rosas, una anécdota, pero que es una anécdota que tiene una vigencia que ustedes seguramente podrán traspolar. Rosas le había invitado a Facundo Quiroga a asumir la jefatura
de toda la campaña. Facundo Quiroga, que había participado en las guerras civiles y que había participado en las guerras nacionales, le dice que no, porque yo de esta guerra no entiendo. De esta guerra no entiendo, le dice Facundo. O sea que es una guerra distinta. Bueno. Segundo, Facundo Quiroga, cuando Ruiz Huidobro de la columna de Córdoba tenía que caer sobre el jefe Ranquel, Chanquetruz, le costaba caer sobre él, porque lo planificaban en el Estado Mayor caer en 24, 48, 72 horas, y cuando las fuerzas de Ruiz Huidobro iban en donde supuestamente estaba Chanquetruz, Chanquetruz se había ido. Facundo Quiroga denuncia a los hermanos Reina Fe, que son tres, uno es gobernador, el otro maneja las estancias y el otro es el que está en el Estado Mayor de Ruiz Huidobro, denuncia a los hermanos Reina Fe de estar avisándole a Chanquetruz de cuándo las fuerzas nacionales, las fuerzas de Ruiz Huidobro van a caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque participan del negocio del robo de ganado. Porque roban el ganado en la provincia de Buenos Aires y lo venden en la provincia de Córdoba. Entonces, lo que quiero decir que la frontera es eso, en donde están metidos de un lado y del otro. Esto lo tiene absolutamente claro Roca, de que está de un lado y del otro. Bueno, este problema, finalmente, Alsina, siendo vicepresidente de Sarmiento, y cuando deja la vicepresidencia, elabora un proyecto, la famosa zanja de Alsina. Una construcción, no similar a la muralla china, pero algo parecido, intentar parar a los indígenas con una zanja de 2 metros de profundidad y de 3 metros de boca de ancho, y hacia el interior la boca se va cerrando para evitar que anduvieran a caballo por ahí adentro de la zanja, y tirando la tierra en un terraplén hacia la frontera. El objetivo no era parar al indio que pasara del desierto para las casas, sino evitar que el indio se llevara el ganado. Fue contratado un ingeniero francés, Evelot, para hacer esta obra. Es muy gracioso esto, pero lo dice Evelot en su libro. Los indios nunca robaban ovejas, se llevaban las vacas y los caballos. Bueno, esa vez los ven venir con ovejas. Lo cuenta Evelot. Las ovejas, que daría la sensación que no tienen idea de que existe el costado, fueron para adelante, y se cayeron todas en la zanja. Una vez que cubrieron la zanja, pasaron con las vacas y los caballos. Esto lo cuenta Evelot. Este era un elemento del fracaso de la zanja, pero lo más grave es lo que Roca discutió con su superior. Razón por la cual a la muerte de Alsina, Roca llega al ministerio. Porque Roca le discute a Alsina y dice, mire, no se puede ir contra los indios de manera defensiva. Usted está yendo sobre los indios de manera defensiva. ¿Usted cree que los indios no se dan cuenta? ¿Usted cree que son tontos los indios? Se van a dar cuenta, y ¿sabe lo que van a hacer? Se nos van a venir con todo. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como estamos a la defensiva, no vamos a poder hacer nada. Lo que hay que hacer con los indígenas, decía Roca, lo tengo por acá, vamos pues, en la carta con la cual no discute, en realidad, Alsina le pidió opinión y él se la da. Entonces él le dice, vamos pues a disputarle sus propias guaridas, lo que no conseguiremos sino por medio de la fuerza. A mi juicio, el mejor sistema de concluir con los indios es el de la guerra ofensiva. Hay que ir a buscarlo a sus guaridas y causarles un terror y un espanto indescriptible. Eso fue publicado en un diario de la época. Y quiero leerles la proclama de Roca, una vez iniciada su campaña, cuando haya tenido un avance importante. Roca, en la orden del día dirigida al ejército expedicionario, él está ya a orillas del río Colorado, le falta poco para llegar al río Negro, y entonces manda una orden
al ejército. Y dice así, esto es muy interesante. Cuando la ola humana invada estos desolados campos que ayer era el escenario de correrías destructoras y sanguinarias para convertirlas en emporio de riquezas y en pueblos florecientes, en que millones de hombres podrán vivir ricos y felices, recién entonces se estimará en su verdadero valor el mérito de sus esfuerzos. Extinguiendo estos nidos de piratas terrestres, es la orden que le manda a todos los soldados del ejército. Extinguiendo estos nidos de piratas terrestres y tomando posesión real de la vasta extensión que la abriga, en esta campaña no se arma vuestro brazo para herir compatriotas o para conquistar y esclavizar pueblos o conquistar territorio de naciones vecinas. Se arma